Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta mesa organizada por la Escuela de Posgrado que se titula el Foro de Proyectos Interdisciplinarios de Maestrías. Mi nombre es Mariana Rodríguez, soy la primera expositora y voy a compartir mi experiencia con respecto a la elaboración de mi proyecto de tesis en la maestría de Historia del Arte y Curaduría. Mi proyecto de tesis se tituló Fragmentos de un territorio amado, Paisaje infinito de la costa del Perú, de Jorge Eduardo Eielson, y precisamente lo que tenía como objetivo era estudiar la serie del paisaje infinito de la costa del Perú, que es una serie plástica, matérica, bastante grande, ¿no? Que en relación con otras producciones del artista peruano Jorge Eduardo Eielson había sido poco estudiada y digamos que su catalogación, es decir, las piezas tampoco se tenía un panorama muy completo de cuántas existían, ¿no? Entonces, en ese sentido es que desarrollé este proyecto de investigación durante el tiempo que cursé la maestría y algunos meses después. Trabajé de la mano con Sharon Lerner, quien fue mi asesora y quien es actualmente la directora del Museo de Arte de Lima, el MALI, ¿no? Y la tesis fue sustentada en octubre del 2021, el año pasado. Eh, bueno, quisiera empezar un poco con mostrándoles, ¿no? Mientras explico un poco cuál es la naturaleza de estas pinturas, ¿no? Esta es una serie bastante particular porque es la primera, una de las primeras series que Eyelson empieza a componer cuando migra hacia Europa, ¿no? En 1949. Entonces, a partir, digamos, de esa fecha, el artista va a ingresar a un periodo de exploración en el que se topará con diversas técnicas más cercanas hacia lo que es el informalismo en Europa, y es por eso que hacia 1950, 58, perdón, empieza a elaborar el primer gran cuerpo, ¿no es cierto?, de la serie. En total, más o menos, aproximadamente son el conjunto de la serie alcanza un número de 73 piezas, ¿no? De las cuales la gran mayoría fue compuesta entre 1958 a 1962. Luego, este motivo, porque podemos llamar a la cuestión del paisaje costero un motivo en la obra de Eielson, fue desarrollado, pero en otros medios, ¿no? En su obra, es decir, tanto en su producción literaria, narrativa, poética, como también en otras obras de naturaleza plástica, a lo largo, en un lapso de tiempo de más o menos 2 o 3 décadas, ¿no? Y hacia 1977, en la última, una de las últimas visitas de Eielson al Perú, él compone ya las últimas piezas que son bastante, es un número mucho menor con relación a las pinturas del de, el 58 al 62. Entonces, básicamente lo que había que hacer para poder estudiar este cuerpo en profundidad era también pensar en una catalogación preliminar, ¿no? Es decir, también como las obras fueron creadas no en el Perú, sino más bien en Italia, ¿no? En su gran mayoría, em, digamos que no se tenía muy claro cuál era el horizonte de dónde se encontraban todas estas piezas, ¿no? Y la gran mayoría pertenece a colecciones privadas. Además, Eielson hizo muchas de ellas por encargo, lo cual, lo cual supuso, ¿no?, que también el paradero de estas no está, digamos, no estaban accesibles, ¿no?, en colecciones abiertas en museos. Entonces, el proyecto de investigación tuvo por objetivo poder conocer un poco más del paradero de estas piezas, y para ello tuve el acceso al archivo Eielson en Sarono, que actualmente se encarga de catalogar y autenticar todas las piezas de Jorge Eduardo Eielson.
Y además de ello, también pude trabajar con el archivo Eielson en Florencia, dirigido por Marta Canfield, quien desde hace mucho tiempo fue amiga de Eielson, es estudiosa además de su obra, y hoy en día dirige el Centro de Estudios Eielson, ¿no? Entonces, esto a grosso modo con respecto a la forma en la que se empezó a dirigir, digamos, toda la parte de organización de archivo, ¿no? Que fue en realidad más o menos un trabajo de 1 año y medio, ¿no? Que iba en paralelo al planteamiento de las hipótesis y el esquema de desarrollo de esta investigación. Y aquí ya vemos, bueno, nos estamos acercando hasta 1962. Voy a adelantar un poquito nada más para que vean algunas piezas del 77, que estas son las más conocidas, ¿no? Arena y Poema, que se encuentran en el Museo de Arte de Lima, afortunadamente. Bien, entonces, como decía, lo que me interesaba propiamente era poder desarrollar un catálogo, ¿no? Un catálogo que pudiera dar cuenta de la gran, de las diversas naturalezas o subgrupos que que podían encontrarse dentro de esta serie que Yeltsin denominó Paisaje Infinito de la Costa del Perú, por un lado. Y por otro lado, también era importante poder, para los objetos de mi investigación, poder desentrañar qué sentidos tenía esta serie con respecto a la naturaleza del artista y su lugar de origen, que es el Perú. Eh, Quizás no todos sepan que él son parte del Perú muy joven, ¿no? A vivir a Europa y residirá allí hasta el final de sus días. Y entonces es interesante ver esta relación de cómo el Perú no deja de estar presente como un tópico, ¿no? Especialmente desde su composición a partir del desierto costero en la obra eyelsoniana. Y entonces me planteé las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo se configuraba el paisaje en esta poética? ¿Qué lugar ocupaba además, qué lugar ocupaban además estas piezas en la tradición pictórica peruana? ¿Cuál fue el proceso de aprendizaje de Jorge Eduardo Wilson desde que parte del Perú en 1948 hasta el 58 en que comienza la serie? ¿Qué papel juega en la configuración plástica de la serie la herencia prehispánica de la que Wilson se hace deudor? Que fue algo que también descubrí eh, que era más evidente quizás en otras obras de Wilson, pero que pude ir descubriendo conforme fue tomando cuerpo también la catalogación, ¿no? De las piezas. Y finalmente, cuáles son los sentidos, ¿no? De los conceptos de infinito en la serie, ¿no? O sea, ¿por qué la serie se articula como paisaje infinito de la costa del Perú? Bien, entonces, evidentemente tuve que contrastar todas estas piezas con una tradición bastante amplia, ¿no? Que es la representación del paisaje de la costa peruana en la tradición pictórica local, ¿no? Y en ese sentido, entender también que al momento en el que aparece estas piezas o la primera pieza de la serie, que se da además en un contexto europeo, aquí en el Perú todavía habían luchas o de discusiones interesantes con respecto al arte abstracto, ¿no? Algo que ya en Europa venía desarrollándose con algunas décadas de anticipación, y entonces es interesante ver cómo también los lenguajes de Gilson que se desarrollan en Europa podían ser leídos aquí en el Perú, ¿no? Antes de partir también a Europa, Egilson había hecho una exposición en 1948 en donde mostró algunas piezas, que son las que vemos aquí, junto con Fernando de Cislo, que efectivamente remitían a la composición de ciertos objetos, ¿no? Que estaban hechos de materiales rústicos, ¿no? Como la madera, la paja, piedras, entre otros. Y esto me llevó también a seguir explorando el camino de por qué apelar a este tipo de estéticas, básicamente porque también había un interés en el artista de poder rescatar
los conocimientos estéticos, ¿no? Plásticos de las culturas prehispánicas. Entonces, por eso es que volver o mirar en retrospectiva hacia 1948 y lo que le sucede a Eielson como artista, ¿no? Y como sujeto, es decir, que gana una beca del gobierno francés para estudiar en el Louvre primero y que luego empieza a relacionarse con otros peruanos en Europa y que de pronto empieza también a explorar nuevos lenguajes artísticos. Sin duda, mirar en ese punto de partida desde su llegada a Europa fue sumamente importante para los efectos de la investigación, ¿no? Y de configurar cómo es que surge también esta serie. Entonces, como decía, Eielson empieza a relacionarse en 1948 en adelante con diversos artistas de renombre internacional. En el salón, expone también en el Salón de Réalité Nouvelle cuando empieza a hacer una especie de móviles, ¿no? Y móviles de este tipo, ¿no? De corte más bien abstracto. Y luego expondrá también en galerías importantes como la Galería Colette Alendy en Francia y la Galería del Obelisco en Italia. Bien, y entonces se pudo trazar y descubrir asimismo un panorama interesante de artistas, ¿no? Que apostaban por las formas informales, ¿no? De arte, eh, con los que Eielson, digamos, medía también su propia producción, ¿no? Y eso también cambió radicalmente el sentido de la investigación, y fue por eso que también pude hacer un contraste de las piezas con otras producciones contemporáneas, como las de el artista italiano Lucio Fontana. Bien, y o Alberto Burri, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la segunda parte, como decía, de la tesis era poder también entender la identidad espiritual del artista con respecto a su país de origen y el arte del antiguo Perú, y entender también la tradición eh, del arte peruano, ¿no? En donde se sitúan también estas piezas con respecto a cómo se está forjando el arte peruano en esta mirada, ¿no? Este cambio que hay después del indigenismo de el pintor José Sabogal, hacia una apertura un poco más amplia, menos estereotipada, de una raigambre menos étnica, ¿no? También en el campo artístico peruano. Y es así entonces que llego, ya no para no extenderme mucho más, hacia las conclusiones, ¿no? De la investigación, que en general pudieron denotar cómo esta serie pictórica tan importante, que además se transforma, ¿no? A lo largo de diversos otros medios que emplea Jorge Eduardo Eielson en su carrera artística, ¿no? Parte de un paisaje interior que se forja desde lo identitario en el artista como individuo, que se convierte en un paisaje cultural importante, y eso se expresa a partir de la memoria o el conjunto mnemónico, ¿no? Que pueden formarse a partir de estos cuadros y de los materiales empleados que remiten a las técnicas estéticas prehispánicas, ¿no? Porque las piezas son compuestas de arena, muchas veces de restos minerales, de fósiles, entre otros. Y eso nos lleva también a pensar en el lugar que puede encontrar el sujeto, ¿no? En el espacio en el que se identifica, que es la costa peruana, y cómo lo geográfico tiene una coincidencia con lo anímico, ¿no? Es decir, las capas del desierto pueden medirse también en esta serie con las capas de la subjetividad que el artista ha querido representar en esta serie, ¿sí? Y bueno, solo para terminar, les comento que además también, como parte del proceso de la maestría, debía desarrollar un plan curatorial para exponer estas piezas, y dado que yo escribí esta tesis en plena pandemia, el proyecto fue desarrollado a partir de una web en el que se pudiera acercar a los espectadores, ¿no? A la materia precisamente de las piezas, con herramientas tecnológicas que permitieran ir más allá de los límites de la visión humana, ¿no? Es decir, poder ver con detalle aquello que quizás el ojo no capta en
en un encuentro frente a frente con las piezas y poder también explorar la naturaleza de las capas matéricas de las piezas. Bien. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que yo quería presentar el día de hoy. Y no sé si es que hay preguntas por aquí, o si no, en todos casos las podemos anotar y las puedo responder después a quien esté interesado. Y si no, damos paso eh, a ver, a Elizabeth Córdoba. ¿Sí, Elizabeth? Gracias, Mariana. Gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Elizabeth Córdoba. Soy egresada de la Facultad de Derecho y magíster en Ciencia Política y Gobierno de la PUC. Hoy día voy a presentar en verdad voy a hacer una presentación sobre lo que fue mi tesis, sustentada el año pasado en agosto. Mi tesis fue asesorada por la profesora Tracy Prieto. Paso a compartir la pantalla. Mi tesis se tituló Poder corporativo e implementación de políticas públicas, el caso de la cláusula antielusiva general de la norma 16 en el Perú. Este tema de investigación se pregunta por si la cercanía de los privados con el Estado es suficiente para determinar los resultados de política pública favorables a ellos. Y la relevancia del caso de estudio que seleccioné permite explorar una nueva concepción del poder corporativo en el país, y también permite plantear una reflexión sobre el Estado democrático, porque se puede evidenciar que a mayor capital, mayor influencia política de los privados. El problema de investigación que planteé fue qué determinó la suspensión de la aplicación de la norma 16 del Código Tributario Peruano. Y este caso empezó porque el 21 de julio del 2012, en el gobierno de Ollanta Humala, se incorporó la cláusula antielusiva de la norma 16, que va en contra de todo lo que es la planificación tributaria agresiva, y que está pensada para eludir impuestos. Y el 12 de julio del 2014 esta norma se suspende. Al revisar la información disponible para el estado de la cuestión, me di cuenta que la mayoría de literatura que había en el país se fijaba en lo que es la cercanía a través de influencias, de la forma tradicional y de las redes que establecen los privados con el sector político. Para eso tenemos literatura sobre el lobby, sobre la captura del Estado y últimamente la teoría compleja del poder corporativo. Así me di cuenta de que no era suficiente para explicar el caso de la norma 16. Entonces, para establecer mi marco teórico, revisé literatura extranjera, donde hay una concepción bidimensional de lo que es el poder corporativo, y lo definen en poder estructural y poder instrumental. El poder instrumental es el más tradicional, el que ya existe en la literatura peruana, y el poder estructural es aquel que está determinado por las decisiones de inversión del sector corporativo. Este poder se ejerce o se ve traducido en lo que es una amenaza real y significativa de desinversión, de retrasar, trasladar o paralizar la inversión privada. Y funciona como un mecanismo de señalización para los policymakers, porque se busca influenciar su percepción y con esto utilizar sesgos cognitivos para cambiar sus preferencias de política pública. Esto puede ser contrarrestado por la ciudadanía, ¿no? Dependiendo de si hay un alto foco de atención sobre esta política, es que puede haber manifestaciones ciudadanas que respalden
o contravengan la norma. Así podemos caracterizar el poder estructural como aquel que surge del lugar que ocupa el sector corporativo en la economía del país, y se manifiesta como el riesgo de desinversión o percepción del mismo por los policymakers, y el recurso principal es la desinversión percibida o fáctica. Así, el poder estructural puede ser fuerte o débil. Si el poder estructural es fuerte, entonces las políticas se van a modificar a favor del sector corporativo, o el sector que en verdad que lo esté impulsando, se va a reformar. Y si es que el poder es débil, no va a haber ningún cambio en la agenda de reformas. Sin embargo, no necesita ser, la amenaza de desinversión no necesita ser solo real, sino también puede ser percibido. Donde esto sea fuerte, va a influenciar la reforma y la va a mantener fuera de la agenda. Para elegir mi caso de estudio utilicé la metodología de caso desviado, y para el análisis utilicé la metodología de process tracing, que utiliza inferencias descriptivas y causales basada en evidencia. Y para generar esta evidencia utilicé dos mecanismos: el de investigación documental y también las entrevistas semiestructuradas. La hipótesis de mi tesis es que el éxito de las políticas públicas del sector corporativo, en el caso de la norma 16, no dependen únicamente del poder instrumental, sino que requieren de un poder estructural fuerte para lograr la suspensión de la implementación de la norma 16 en el periodo de estudio. Como estrategia analítica, yo planteé analizar la variable de la amenaza de desinversión creíble y económicamente significativa, que operacionalicé en algunos indicadores, y la saliencia y movilización sobre esta política, ¿no? Si realmente se movía en el terreno de la política silenciosa o de la política ruidosa. Como primera variable a analizar es el contexto económico en el periodo de estudio. Determiné que hubo varios cambios en el contexto económico mundial. Se acabó el superciclo de materias primas, con esto se redujo el precio de los metales, hubo recesión en la eurozona, y además hubo una caída en el dinamismo económico de China, que es uno de nuestros principales compradores, y además hubo un decaimiento en el PBI, ¿no? Una variación porcentual a la baja del PBI, debido a retrasos en las decisiones de inversión y la desaceleración económica del periodo. Se puede apreciar aquí en este cuadro que la tendencia es a la baja. Luego está la relevancia del sector empresarial en el periodo de estudio. Tenemos que se identifica como motor de la inversión al gasto privado en los marcos macroeconómicos multianuales del periodo, y también que los niveles de inversión pública y privada en el periodo de estudio pueden ver que no son simétricas, ¿no? La inversión privada representa una mucha mayor proporción de lo que representa el gasto privado, el gasto público, que está representado aquí en gris, y que la contribución también al PBI por el lado del gasto es mucho mayor del sector privado que del sector público, y este último está representado por los cuadros azules. Asimismo, podemos ver que la contribución a la recaudación del sector empresarial es mucho menor, es mucho mayor en este periodo de estudio, dada la presión de los minerales y los hidrocarburos. Estos ingresos complementaron la recaudación del periodo, además de que aquí podemos ver que nuestra recaudación de por sí es mucho menor a la que debería corresponder a un país de ingresos medios,
cuando si el 14,9% es similar a un país de ingresos bajos. Asimismo, podemos ver que la confianza empresarial del periodo tiene un ligero decaimiento con la aprobación de la norma. Sin embargo, se mantiene, hay variaciones pequeñas y van cayendo hacia el 2014 también por el contexto de desaceleración económica, pero no se puede relacionar esto a la introducción y a la suspensión de la norma, porque de hecho no coincide. La confianza empresarial sí es más clara respecto del tema discursivo en los medios de prensa escrita en el periodo de estudio. Tenemos que los gremios empresariales en su discurso utilizaron las palabras claves como limitación de inversiones, falta de seguridad jurídica, afecta competitividad, discrecionalidad. Sus asesores fiscales utilizaron las palabras como seguridad jurídica, incertidumbre, arbitrariedad. Y los medios de comunicación que solían recoger estos discursos en medios, en sus artículos de opinión o editoriales, también mencionaron palabras como reglas claras y seguridad. Finalmente, el nivel de saliencia de la discusión y la movilización popular en torno de la norma en el periodo de estudio, podemos ver que la discusión no tenía saliencia para nada. De hecho, el periódico más leído en el país, que es el Trome, tiene 0 resultados en el periodo de estudios. Nunca cubrieron esta discusión normativa, ¿no? Y el periódico que tiene el mayor número de resultados es Gestión, y es un periódico que está destinado o cuyo público objetivo son profesionales y el sector corporativo en general. Respecto a la movilización popular y a consecuencia de la baja saliencia de la discusión, no hubo ninguna movilización para respaldar la norma y evitar su suspensión. Y esto lo acredité revisando el reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo. Entonces, como hallazgos del análisis, tenemos que teníamos un contexto de desaceleración económica, una alta relevancia del sector corporativo y una confianza empresarial baja, que nos da como resultado una amenaza de desinversión percibida o anticipada en el periodo, y que sin saliencia ni movilización nos dan un poder estructural fuerte. Como resultado de la investigación, se confirmó la hipótesis de poder estructural fuerte en el caso de estudio, que es finalmente lo que determina la suspensión de la norma. Y de las entrevistas semiestructuradas realizadas, se determinó que los policymakers del MEF nunca tuvieron en agenda la derogación de la norma, sino que se buscaba elevar la confianza empresarial, dar condiciones a la reactivación económica y remover la inseguridad jurídica como obstáculo a la inversión, como se evidenciaba del discurso del sector corporativo. Asimismo, se pudo concluir que la confianza empresarial es principalmente un elemento discursivo y que busca lanzar una alerta a los policymakers. Así se genera una percepción de desinversión, con lo cual el poder estructural puede ser efectivo. Y finalmente la norma 16 se desenvolvió en el contexto de la política silenciosa. Si bien la saliencia y la movilización pueden ser una bala de plata contra los intereses del sector corporativo en las políticas públicas, esto no puede ocurrir si es que no hay una
si es que es un tema muy complejo o si es que no es un tema que se debata ampliamente en los medios de comunicación, con lo cual es muy importante repensar el rol que están jugando en este momento los medios de comunicación abierta y también alternativos. Gracias. Con esto finalizo mi participación. Y si no hay preguntas en este momento, las pueden dirigir por el chat. Y si no, damos paso a Leibniz. Okay, hola, buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Leibniz Rojas, yo soy ingeniero de software y bueno, soy egresado de la maestría de Ciencias de Informática con mención en Ciencias de la Computación de la Católica. Y bien, bueno, en esta oportunidad agradezco la invitación para poder comentarles de qué trató el tema de mi proyecto de tesis en la maestría, ¿no? Y como título, pues lleva, ¿no? Cómo medir la atractividad de sitios turísticos a través de información de transacciones de tarjetas de crédito y débito, ¿no? Mis asesores fueron los doctores Hugo Alatrista y el doctor Miguel Núñez del Prado. Con ellos desarrollé este proyecto durante el segundo año de mi maestría. Bien, en esta oportunidad un poco voy a resumir de qué va a tratar esta presentación. Vamos a hacer una breve introducción de por qué tomamos en cuenta este tema para hacer el trabajo de tesis, ¿no? Hablaremos un poco de la información que utilizamos para desarrollar el proyecto y los puntos de desarrollo del trabajo en sí, ¿no? Uno de ellos fue justamente poder identificar a los turistas internos y conocer la movilidad a lo largo de los departamentos del país, ¿no? Y el otro punto del proyecto fue justamente calcular o medir la atractividad que tienen las regiones del país a través de un modelo que es bastante conocido, es el modelo de Hub, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, ¿por qué considerar y por qué trabajar un proyecto sobre turismo, ¿no? Pues si revisamos estadísticas oficiales del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, pues vamos a encontrar que en los últimos años, pues el turismo interno específicamente ha venido incrementándose de manera muy, muy buena, ¿no? Y bueno, en el 2019 o 2020 que empezó la pandemia, pues hubo un paro y justamente por ello tratamos de enfocarnos en esta área, ¿no? Además de que el turismo representa también un 3.7% del PBI interno y es una actividad comercial, una actividad económica que favorece a muchas personas en todo el país, ¿no? Por ello, entonces, buscamos nosotros tratar de medir y encontrar alguna forma de cómo estimar el nivel de demanda de turismo en las diferentes regiones, ¿no? Y tratar de encontrar qué características se pueden mejorar en cada una de esas regiones para poder aumentar la probabilidad de que una persona de otra región visite esas regiones, ¿no? Como objetivo principal, entonces, en base a ello, este proyecto tuvo la idea de definir una metodología que nos permita encontrar a turistas internos y poder estimar el nivel de atractividad en las regiones del Perú, ¿no? Como objetivos específicos nos trazamos lo siguiente, ¿no? El primero era básicamente utilizar las transacciones de bancos, ¿no? De tarjetas de crédito para poder identificar y conocer a nuestro turista interno. Un segundo objetivo fue justamente utilizando esa misma información, identificar y empezar a ver cómo estos turistas se movilizaban o se movían dentro del país, ¿no? Entre departamentos. Y finalmente, el objetivo principal, que fue construir esta función de atractividad, que le llamamos de esta manera, para poder estimar la demanda de turismo en todos los departamentos del Perú, ¿no? Es decir, construimos una función
que nos iba a permitir calcular la probabilidad de que una persona se mueva de una ciudad, de un departamento A hacia un departamento B, ¿no? En base a métricas de atractividad. Bien, en cuanto a la información y al dataset que utilizamos en este caso, el principal fue la información de una entidad financiera, ¿no? Básicamente todo eran transacciones de tarjetas de crédito y débito, y en ellas encontramos pues la información, ¿no? Netamente de la transacción, cuándo se hizo, el monto, teníamos información del cliente, ¿no? Su edad, su género, y dos puntos bastante importantes, ¿no? Uno era el tema de dónde el cliente obtuvo esa tarjeta, y el otro era el destino, que es donde realizó esa transacción, ¿no? Si compró en algún supermercado, ¿no? Si hizo algún pago en un hotel, ¿no? Podíamos conocer dónde realizó esa transacción, ¿no? Un segundo set de datos que tuvimos que usar fue justamente la API de Google Maps, que nos ayudó para poder calcular las distancias de viaje, ¿no? Entre las distintas capitales de los departamentos, ¿no? Para este proyecto fue necesario crear un algoritmo que me permita calcular justamente de todas esas combinaciones posibles de ir de un sitio a otro, ¿no? De capital acá, como el gráfico, ¿no? La distancia o el tiempo y el tiempo de viaje que comprendía salir de Lima hacia Ayacucho, ¿no? Todo eso fue necesario para este proyecto, ¿no? Y finalmente también utilizamos algunos reportes oficiales del Ministerio de Turismo para poder sobre todo validar los resultados del modelo que estábamos construyendo. Entonces, como el primer punto del proyecto fue identificar a los turistas internos, ¿no? Y conocer un poco su movilidad. ¿Cómo definimos nosotros a qué le íbamos a llamar un turista interno utilizando esta información financiera, ¿no? Pues básicamente algo bastante sencillo, ¿no? Un turista interno vendría a ser una persona que hizo una transacción en su tarjeta de crédito o débito en una ciudad o región diferente del lugar donde sacó la tarjeta, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Si la mayoría o alguna persona obtuvo su tarjeta en Lima y luego encontramos una transacción en Cajamarca, entonces esta persona X vendría a ser ya catalogada como un turista interno, ¿no? Y esa definición la revisamos por diferentes tipos de agregación, ¿no? Como evaluar a nivel de distrito, es decir, comparar distritos, luego provincias y departamentos, ¿no? Finalmente, todo el análisis del proyecto lo trabajamos a nivel de departamento porque encontramos una mayor proporción, una mayor diferencia entre quienes son turistas y quienes no son turistas, ¿no? Luego también trabajamos un tema de grafos, ¿no? Para encontrar la relación o el flujo digamos, de turistas entre departamentos, ¿no? Y para esto nos limitamos básicamente a considerar transacciones que tengan que ver, que tengan alguna relación con el ámbito del turismo, ¿no? Como por ejemplo pagos en hoteles, compras de tickets en agencias, ¿no? O compra en tiendas de souvenirs, etcétera, ¿no? En base a ello, construimos un grafo de turismo y luego a través de un algoritmo de grafos pues, encontramos estas comunidades, ¿no? Que nos dice un poco en qué zonas se mueven o se encuentran desplazándose los turistas basándonos en la información de transacciones financieras, ¿no? Finalmente, el tercer objetivo del proyecto fue medir la atractividad de cada región, ¿no? Siempre utilizando las transacciones financieras a través de este modelo. Un poco para conocer de qué trata o de qué trataba ese modelo, este modelo de Hub básicamente nos permitía y nos permite en realidad responder dos tipos de preguntas, ¿no? Una es cuál es la probabilidad de visitar, por ejemplo, Cajamarca si es que yo estoy en Lima, ¿no? Y la otra pregunta que nos ayuda a responder este modelo es de qué manera yo puedo incrementar esa probabilidad, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en Cajamarca o en cualquier otra de la región
para poder aumentar la probabilidad de que una persona de otra región visite dicho departamento. Esto es un poco la fórmula matemática, ¿no? de este modelo. Este P nos representa la probabilidad y es básicamente un cálculo de una función que se llama función de utilidad, que no es más que una productoria o un producto de diferentes métricas de atractividad con ciertos parámetros, ¿no? Que le llamamos parámetros de sensitividad, ¿no? Y también algo muy importante que tiene este modelo es que evalúa y toma en cuenta también la distancia que hay entre cada región. Y también, naturalmente, tiene un parámetro de sensitividad. Entonces, la idea de este proyecto es justamente, en base a la información de transacciones financieras, poder diseñar un modelo y calcular estos parámetros, de tal forma que si yo los reemplazo, yo puedo obtener la probabilidad de ir de una región a otra, ¿no? De la probabilidad de visitar turistas, mejor dicho, de visitar diferentes regiones, ¿no? En el país. Inicialmente el modelo, como le mencioné, es una fórmula que es bastante compleja, ¿no? Y nosotros necesitábamos entrenarlo y aplicarlo a nuestro dataset de transacciones, ¿no? Para ello, teníamos que hacer algunas transformaciones, en este caso unas transformaciones logarítmicas, que básicamente lo que nos permitía era darle otra vista a la ecuación inicial, ¿no? Y transformamos toda esta fórmula en un modelo lineal, algo que desde el punto de vista algorítmico es mucho más práctico y sencillo de poder resolver y sobre todo de poder calcular esos parámetros que necesitábamos buscar para nuestra función. En este caso utilizamos un modelo multilineal. Dentro de ellos hay una categoría que es el modelo de regresión con revolorizadores de lazo, que básicamente nos ayudan a poder ir reduciendo parámetros que no aportan finalmente a la estimación de la probabilidad. De esa forma construimos nuestro modelo, ¿no? Ya con las transformaciones, ¿no? En este caso nosotros usamos 6 métricas de atractividad, 6 métricas de cada departamento. Una era la cantidad de recursos turísticos que tiene, la cantidad digamos, una diversidad de comercio que no es más que la cantidad de restaurantes y locales comerciales que habían en cada región. Otra métrica era la población que tiene cada departamento, la superficie, también el índice de violencia, ¿no? En trabajos anteriores encontramos, digamos, habían estudios de cómo calcular el índice de violencia en cada una de los departamentos y este input también nos sirvió bastante para el modelo. Y luego también otra métrica fue el PBI de cada departamento. Y finalmente la distancia, ¿no? Que es la distancia entre ir de una región a otra. Estos fueron los coeficientes resultantes del entrenamiento del modelo y ya con estos coeficientes nosotros podíamos calcular, por ejemplo, la probabilidad de ir desde Lima hacia todos los demás departamentos, ¿no? Que es el gráfico del mapa de calor que están visualizando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Es justamente, ¿no? Que los sitios a donde es más probable visitar o que la gente que está en Lima tiene más propensión a irse a zonas como Lambayeque, Ancash, ¿no? O Ica, ¿no? Que están en la región costa, ¿no? Y esa probabilidad va disminuyendo, ¿no? A medida que la distancia pues es más lejos, ¿no? Esto fue el resultado del modelo, ¿no? El modelo finalmente nos daba una distribución de probabilidades, ¿no? de ir desde Lima hacia todos los demás departamentos, pero luego teníamos que validar y comparar si efectivamente esta distribución es correcta o no, ¿no? Y cómo validamos esto fue a través de los reportes que habían en el Ministerio de Turismo. En esa página web nosotros tuvimos que descargar y construir un dataset que nos permitía justamente calcular y tener cuál es la probabilidad real de ir de un sitio a otro, ¿no? Esto básicamente es información del ministerio que recoge el Ministerio de Turismo a través de encuestas
y con esas cifras se tiene pues la distribución de probabilidad real, ¿no? Entonces, para comparar ambas distribuciones, utilizamos justamente este coeficiente de divergencia que lo que hace es decir qué tan cercanos, ¿no? Vamos a llamarlo así, son ambas distribuciones, ¿no? Y podemos decir, si este coeficiente es más cercano a cero, significa que ambas distribuciones de probabilidad son equivalentes y por lo tanto es correcto decir que a través del modelo que estoy desarrollando yo puedo estimar esa probabilidad real de demanda de turismo, ¿no? Y es justamente a través de este coeficiente que medimos y validamos que el resultado de nuestro modelo, del modelo de HAF de turismo, se acercaba bastante a la probabilidad real, ¿no? Que son la gráfica verde con la gráfica roja. Esta parte era también otra forma de validar, ¿no? Y era comparando con la distribución de probabilidad dentro de las transacciones financieras, ¿no? Sin embargo, el valor más óptimo para compararlo fue a través de la información que venía del Ministerio de Turismo, ¿no? El coeficiente nos dice que es 0,2, es bastante cercano a cero, lo que significa que a través del modelo implementado yo puedo estimar esa probabilidad de ir de un sitio a otro, ¿no? Esta es un poco otra manera, otra visualización del mismo resultado en el que podemos justamente comparar ese mapa de calor de ir desde Lima hacia los diferentes departamentos del país y vemos que el modelo pues tiene una similaridad, es bastante idéntico a la probabilidad real, ¿no? Luego, utilizamos a manera de validación también el mismo modelo que ya habíamos calculado para calcular y estimar las probabilidades de ir de un sitio a otro, pero ahora utilizando las comunidades que habíamos encontrado inicialmente, ¿no? Y justamente también aquí obtuvimos un valor bastante cercano a cero, lo que nos garantizaba que el modelo que estábamos entrenando efectivamente es capaz de calcular la probabilidad de ir de un departamento hacia otro, ¿no? Y utilizando, bueno, y siendo un modelo desarrollado a través de transacciones financieras. Finalmente, como conclusiones, tenemos que la información de tarjetas de banco, ¿no? De transacciones que se realizan en banca, pues son una fuente bastante útil y potente para poder identificar turistas internos y también identificar su movilidad a lo largo del país, ¿no? A través de esto, nosotros pudimos estimar el nivel de demanda de turismo de cada departamento y este modelo finalmente nos permitía expresar ese nivel de demanda a través de métricas de atractividad, ¿no? Para poder luego calcular la probabilidad de ir de un sitio a otro, ¿no? Y efectivamente, sabiendo estas métricas, estos parámetros de sensitividad, pues justamente son los valores que uno puede tratar de mejorar en cada región, ¿no? Para poder incrementar ese nivel de probabilidad. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela llegar. Gracias. Sí, ahora damos pase a Jorge Borja. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí se me llega a escuchar bien, ¿no? Voy a presentar mi pantalla. Ok. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Jorge Borja. Yo soy o fui estudiante de la maestría de psicología y junto a mi asesora Noelia Rodríguez Espartal, el año pasado presentamos nuestra investigación relacionada a la población LGB, en este caso población de la diversidad sexual.
Y yo les voy a mostrar un poco un documento que hicimos como parte de una devolución de resultados y, bueno, una serie de rutas de acción y servicios sobre salud mental en personas LGB, ¿no? Entonces, para continuar, bueno, este protocolo fue elaborado, ¿no? Para poder reconocer la participación de las personas gays, lesbianas y bisexuales que fueron parte del estudio. Y en este apartado también se integró y sintetizó diversos hallazgos encontrados en la investigación, ¿no? Asimismo, también se recopiló información con respecto a servicios especializados en población LGB, ¿no? Con un enfoque afirmativo. ¿De dónde responde esta investigación? Pues, como sabemos, no existen leyes, no existe normativa legal que de alguna manera sustente el acompañamiento las denuncias por actos de discriminación hacia la diversidad. Entonces, un poco desde nuestra mirada ya, desde un enfoque cultural, es donde hemos elaborado esta investigación, ¿no? Y bueno, la investigación también responde a tres constructos. El primero es la cultura del honor, que es un constructo que fue utilizado desde un componente binario. ¿Qué implica que sea un componente binario que solamente fue utilizado como para hombres o para mujeres o para personas heterosexuales, ¿no? En este caso, nuestra mirada era utilizar este modelo para poder explorar desde un enfoque cualitativo eh, cuáles son las representaciones que tenían las personas de la diversidad, personas gays, lesbianas y bisexuales, desde un enfoque socioconstructivista en relación a 6 dimensiones de la cultura del honor, que es esta primera dimensión, ¿no? La cultura del honor, como propuesta y como modelo, tiene 3 dimensiones. La primera está relacionada al honor individual, que es esta idea de cómo yo protejo mi honor, que yo que creo que puedo hacer para poder proteger mi honor. Sociedad y leyes en torno al honor, que está relacionado a cómo las leyes y la sociedad de alguna manera tienen que proteger el honor de la persona, y legitimación de la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura del honor responde a esta idea de que la persona debe realizar cualquier tipo de acción, así sea violenta, para poder salvaguardar su honor, ¿no? Como les comenté, la propuesta de la cultura del honor está fundamentada sobre un modelo binario, y es desde ahí donde la teoría de esta propuesta surge, y se la cito, ¿no? Como todo acto relacionado a todo acto violento contra mujeres, niños, niñas, relacionado con actos que tengan que ver con el honor de la persona. Entonces, nuestra mirada quiso ir un poco más allá porque sabemos que no solamente mujeres, niños, niñas son las personas que sufren de esta violencia, ¿no? Sino que también se pueden encontrar dentro de estos grupos en situación de vulnerabilidad, se pueden encontrar distintas problemáticas también relacionadas a, por ejemplo, que sean mujeres lesbianas, que sean niños, niñas trans, o personas con diversas identidades. Entonces, es desde ahí donde responde nuestra investigación, y la propuesta, bueno, se trabajó sobre el modelo de 3 dimensiones, sin embargo, encontramos muchas más. Entonces, la primera, que está relacionada a las concepciones sobre el honor, que básicamente tiene que ver cómo las personas LGB entendían, ¿no? El honor. Ahí pudimos explorar que, bueno, se encontraban, por ejemplo, que estaba relacionado al valor de la persona, y esto estaba supeditado también a cómo es que las miraban, ¿no? Y tiene que ver con un componente también bastante colectivista de nuestra sociedad, en el que claramente la mirada del otro nos permite o nos ayuda a construir nuestra propia identidad, ¿no? La crítica también al honor como una concepción arcaica, ¿no? Muchas personas de las cuales fueron entrevistadas de alguna manera también relacionaban al honor o estas prácticas culturales que favorecían el honor de una persona como algo que ya era ajeno, ¿no? O lejano, en temas de tiempo, vamos a llamarlo así. Y luego también está esta suerte de honor relacionado al prestigio y a la buena reputación, ¿no? Muchas me comentaban cómo entendían el honor. Entendían como ser una persona prestigiosa, con una adecuada reputación, y esto tenía que ver con ciertos patrones o cánones culturales a los que de alguna manera también se relacionaban, ¿no?
Luego pudimos encontrar también estos roles de género que no escapan de las personas LGB a pesar de ser de la diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente al crecer en un espacio eh, hegemónico, un espacio binario, también van a reproducir ciertos patrones que están relacionados a ellos, ¿no? Por ejemplo, los hombres igual estaban relacionados al alto líbido o a mantener constantes relaciones sexuales con otros hombres o ya sea con otras mujeres para las personas bisexuales. También esta idea de que el hombre al fin y al cabo también tiene que ser proveedor, ¿no? Y responsable de las diferentes actividades del hogar. Ahí es un punto importante, ¿no? Como también se asociaba, ok, eres proveedor, pero también eres responsable para dedicarte a la esfera privada, ¿no? Y luego también hay una crítica al modelo hegemónico que tiene que ver también con este modelo binario. Luego teníamos el honor femenino que estaba relacionado también había a una mayor apertura de la sexualidad de la mujer, eso es algo favorable en el sentido de las personas entrevistadas. También había una negación de la maternidad como una idea de, vamos a llamarlo así, de logro, ¿no? Muchas veces asociamos la maternidad como esta idea de que la mujer tiene que ser madre para poder ser mujer. Y bueno, empezaron a también desarrollarse ciertos contenidos en contra de este argumento, ¿no? Y luego también la aparición de nuevas feminidades, ¿no? Una mujer en este caso, para ser femenina no solamente tiene que ser débil o no solamente tiene que ser, o tiene que tener buenos rasgos físicos, sino que tiene que ver también con otro tipo de características que se escapan, vamos a llamarlo así, del modelo hegemónico. Luego tenemos lo que era el honor LGB, que es una de las nuevas dimensiones que se encontró, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la iniciación sexual como estatus de la persona, ¿no? Aquella persona que, pues, de alguna manera ha tenido encuentros sexuales, tenía también una suerte de honor o reputación, ¿no? El rechazo de las conductas homofóbicas de la familia, muchas veces la familia era el principal, la principal esfera donde se agredía, entonces había un rechazo también hacia ello. Y bueno, también encontramos lo que era la apropiación del insulto como orgullo, ¿no? Esta idea de que el ser llamados cabros o ser llamados machonas, pues lo retribuían o lo asumían como algo en lo cual se sienten o se podrían sentir orgullosos, orgullosas. Luego, relacionado a la dimensión de sociedad y leyes en torno al honor, hay una crítica al Estado peruano también y a sus instituciones. ¿Por qué? Porque no respondían, vamos a llamarlo así, a las diferentes demandas o necesidades de esta población. Concepción también de privilegios. Ahí habían algunas diferenciaciones porque habían algunas personas LGB que sí tuvieron, por ejemplo, una adecuada educación o soporte familiar, en cambio otras no, ¿no? Y una disonancia también entre lo que se tiene y lo que se espera, ¿no? Porque, bueno, manifestaban que no, de repente la cultura ya no era tan coercitiva a nivel de violencia directa, pero sí aún se mantenía, por ejemplo, la discriminación o la violencia simbólica, ¿no? Y bueno, luego tuvimos la legitimidad de la violencia ante una ofensa, que era básicamente los argumentos en contra de la violencia ante una ofensa, estaban en contra, agresiones verbales y psicológicas también normalizadas, ¿no? Dentro de este modelo también hegemónico, encontramos en algunas personas que también seguían reproduciendo estas ideas, ¿no? De que yo puedo violentarte, ok, no te pego, pero sí te puedo insultar para poder mantener mi honor, ¿no? Y bueno, también había una crítica hacia las normas conservaduristas, ¿no? Esta idea de que la mujer debería tener vergüenza sexual o de que el hombre debería tener una serie de parejas sexuales, ¿no? Y frente a esto, construimos, vamos a llamarlo así, de estas dimensiones construimos un instrumento cuantitativo, y este instrumento cuantitativo lo correlacionamos con dos instrumentos más. Uno que tiene que ver con inteligencia emocional desde un enfoque positivo, desde un enfoque clínico también, porque creo que no me he presentado, pero yo soy psicólogo clínico, y luego con otro constructo que tiene que ver con la identidad y la orientación sexual, ¿no? La cual consta de básicamente 9 dimensiones porque es un modelo multidimensional en donde podemos encontrar diversos factores o diversas variables que se asocian a la construcción de la identidad de una persona LGB, ¿no? Como por ejemplo la homonegatividad internalizada, que son estos pensamientos negativos hacia la comunidad, la dificultad en la construcción de la identidad, la aceptación o la invisibilización también de la propia identidad, y como componente afirmativo teníamos la afirmación de la identidad, ¿no? Como un componente positivo dentro de esta escala.
Estas tres escalas se aplicaron a 337 participantes de la comunidad y bueno, obtuvimos algunos resultados interesantes, ¿no? En primer lugar, el 46.9% de mi población era población gay y luego 40.3% está relacionada a la población bisexual, ¿no? Una limitación que tuvimos fue poder encontrar mujeres lesbianas que nos puedan de alguna manera completar la encuesta, ¿no? Y de ellas tuvimos un 12.8%. ¿Qué pasaba? Que frente a la apertura tuvimos, por ejemplo, que un 40.7% mencionaba de que la mayoría sabía que sobre su orientación sexual, el 24.3% reconocía que todas sabían sobre su orientación sexual y encontramos también que un 8.3% mencionaban que nadie sabía sobre su orientación sexual, ¿no? Dentro de estas relaciones entre la cultura del honor y la inteligencia emocional encontramos que había mayor importancia al honor y esto se relacionaba, por ejemplo, con una mayor regulación emocional, ¿no? Y esto era como un resultado sobre el cual le dimos vueltas. Sin embargo, al encontrarnos, vamos a llamarnos así, en un espacio coercitivo, en un espacio que de alguna manera alienta las conductas violentas para proteger el honor, se explica también que la idea de regular tus propias emociones, pues en un espacio que te acepta la violencia, implicaría, yo la regulo y igual puedo cometer actos violentos, ¿no? Hay una escasa atención emocional también frente a un escenario de violencia y dificultad para comprender las emociones, ¿no? Esto también, en especial en hombres gays, que bueno, al ser hombres, no existen espacios también para poder, de alguna manera, explorar tu propia inteligencia emocional, ¿no? Luego de esto, en relación a la cultura del honor y a la identidad sexual, un punto bastante interesante es que hay mucha inquietud para poder aceptar o afirmar tu propia identidad y también hay una construcción de la identidad como un escenario difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente estamos en una sociedad discriminatoria, heterosexista, que rechaza o condena, vamos a llamarlo así, las prácticas de la diversidad. Entre identidad sexual e inteligencia emocional encontramos que el rechazo genera dificultades en la salud mental, también están más propensos a sufrir de problemas emocionales frente a la estigmatización y hay una mayor aceptación, una mayor aceptación de su identidad y soporte social implicaría también un adecuado bienestar psicológico en estas personas, ¿no? Y en función a las variables sociodemográficas, pues encontramos que los hombres reportan mayor cultura del honor que las mujeres, y tiene algo de sentido también dentro de la bibliografía. Los hombres gay son quienes reportaban mayor puntaje en honor masculino, y las mujeres lesbianas de alguna manera también reportaban mayores puntajes en comprensión emocional, ¿no? Que también tiene sentido dentro de la literatura. Quienes tienen una mayor apertura con su orientación también tienen una mayor comprensión de sus emociones, y las personas bisexuales muchas veces eran las que tenían una mayor incertidumbre acerca de su orientación, ¿no? Esto tiene que ver también por un acoso, vamos a llamarlo así, por parte de la sociedad a que puedan encajar dentro de estos dos modelos binarios, ¿no? Por último, encajar dentro del modelo ¿eres homosexual o eres heterosexual? Sin embargo, sabemos que la orientación bisexual no se ajusta a este modelo, ¿no? Y bueno, las personas que que aceptan su identidad perciben también un mayor soporte social. Entonces, básicamente encontramos esos resultados y bueno, acá como parte también de la propuesta se mencionaron algunas rutas de acción, por ejemplo, de servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de salud mental y servicios de asesoría legal, ¿no? ¿Por qué? Porque también es necesario tener de alguna manera un acompañamiento, ya sea frente a cualquier tipo de acto de discriminación o cualquier tipo también de problemática relacionada a su propia identidad, ¿no? Y bueno, con eso cierro la presentación. Este protocolo está disponible para quien lo desee, simplemente lo podemos compartir luego también como una suerte de difusión, porque sí se busca de que esto pueda llegar a todos y todas, ¿no? De alguna manera. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los expositores por su participación en el encuentro. Agradecemos también a todos los que están conectados por el Zoom y también por el live del Facebook. Muchas gracias.